Esta doctrina, que casi todos los casos que se han ido analizando lo son en relación con entidades locales. En nuestra terminología no es ninguna de nuestro país, en el caso de Alemania, de Länder, de administraciones que dependen en su organización. Entonces, digamos que ahí queda el ámbito de que las administraciones puedan contratar con otras entidades de las que son, tienen el control para la celebración de un contrato sin necesidad de acudir a una licitación pública. Y lo que dice el tribunal es que en el resto de los casos las relaciones entre poderes adjudicadores está sujeto a la directiva. Y desde el planteamiento de que cualquier relación jurídica, es verdad que hay unos informes de la Junta Consultiva que en su momento redactó Alfonso, que pone en tela de juicio esto de lo de las relaciones entre administraciones, cómo funciona, quién es la entidad, quién sería la entidad contratante, quién sería el contratista, entre comillas, cómo se acreditaría la solvencia. Todo eso es cierto, pero yo creo que esto lo que nos lleva es a una conceptualización muy clara de lo que son los instrumentos de autoorganización de la administración, que van por los contratos in-house y por la colaboración horizontal, y que excluye el resto de lo que son otras relaciones en las que no existe ese control análogo, en el que no se cumplen los requisitos que ambas doctrinas exigen, y que no voy a reiterar porque fue ya objeto de una ponencia, creo que por Miguel Ángel Bernal, si no estoy equivocada. Entonces, la idea, por tanto, a partir de esta sentencia, lo que la normativa española hace es delimitar, ya no permite que se celebre cualquier tipo de contrato entre administraciones públicas o entidades públicas, sino aquellos que queden por debajo del valor de los umbrales comunitarios, ¿de acuerdo? Es decir, establece una diferenciación entre contratos sujetos a la directiva y contratos no sujetos a la directiva, de tal forma que lo que queda por debajo de los umbrales comunitarios sí que podría ser objeto de ese convenio. Para finalmente, en 2007, ya sí que el legislador se aparta de esa idea de incluir, al menos parcialmente, determinadas relaciones contractuales, y ya nos encontramos con esta redacción en la que se excluye la posibilidad de que se pueda conveniar en relación con contratos que estén regulados en el texto refundido. El uno es el que más, modificaciones en cuanto a su configuración ha tenido, y el de los convenios con los particulares ha sido el que plantea más problemas en la práctica. Son problemas ya reales en cuanto a si efectivamente el objeto del convenio es un objeto contractual o no. Dentro de la figura del convenio de colaboración me gustaría hacer algunos comentarios generales. El problema que tenemos a día de hoy respecto del convenio de colaboración es que no tiene una definición legal, es decir, no tenemos una regulación de los convenios como sería deseable, ¿no? Y siempre su delimitación se hace de forma negativa respecto de lo que es un contrato. Entonces, si es un contrato, no puede ser un convenio. La primera delimitación es: si no es un contrato, ya cabe la posibilidad de que sea un convenio. Pero, como digo, no hay ninguna regulación legal más allá de las consideraciones que ahora veremos en cuanto a los convenios interadministrativos que tienen las administraciones públicas en la Ley 30/92 y en las normativas autonómicas y locales que regulan también esta cuestión, pero no tiene un marco jurídico completo, y por tanto genera una inseguridad jurídica que probablemente fuera fácilmente solventable. En cuanto al elemento clave, como os comentaba cuando veíamos el tema de la definición de los contratos, es su ausencia de onerosidad. O sea, frente al contrato, que debe ser un contrato oneroso con obligaciones recíprocas para las partes, el convenio no tiene ese elemento de reciprocidad de las partes y, por tanto, ausencia de onerosidad. Nos podemos encontrar supuestos en los que el elemento de la onerosidad al final sí se cumple, y pongo un ejemplo sencillo de entender, pero que en la práctica se da. Por ejemplo, los convenios que ha celebrado
la Administración General del Estado, el Ministerio de Economía y Hacienda, con comunidades autónomas para que éstas se adhieran al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Hay onerosidad porque se paga un precio, es decir, el tribunal asume la competencia de tramitar todos los recursos que se interpongan en relación con actuaciones de la Administración local y autonómica correspondiente, pero paga un precio. Puede ser más o menos simbólico, puede más o menos responder a lo que es el valor o el coste de las prestaciones por parte de la Administración General del Estado, pero digamos que ese es uno de los pocos casos en los que el elemento ahí de la onerosidad pues se cumple un poco de forma más ligera. Y como complementario a este elemento clave de la ausencia de onerosidad es que la causa del convenio es la consecución común de un fin que en este caso, al participar una administración pública, tiene que ser siempre un fin de interés público. La finalidad del convenio es que ambas partes colaboren a un fin común, cada uno con sus intereses, pero una colaboración en ese sentido. O ese es el elemento más singular de la figura del convenio de colaboración. Solo puede suscribirlos una administración pública, dado que esto es una institución jurídico-administrativa. Estos convenios, tanto los que se celebran lógicamente entre administraciones como los que se celebran con particulares, se rigen por el derecho administrativo y la resolución y controversias, lógicamente, son objeto de revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿De acuerdo? Tanto unos como otros. Avanzo ahí que no pueden conveniar las sociedades mercantiles públicas ni las fundaciones del sector público. Si actúan en un convenio, tienen que actuar como un sujeto de derecho privado. Es decir, si la Diputación de Málaga quiere conveniar con una fundación del sector público, no están celebrando un convenio interadministrativo, sino que lo que están celebrando es un convenio de la segunda figura, es decir, los que celebran las administraciones con particulares. Y por tanto, el régimen y el alcance que pueda tener también va a ser diferente. Veremos ahora algunos casos que son conflictivos, como en el caso de las entidades públicas empresariales, si se les reconoce la condición de administración pública a la hora de conveniar, o si por el contrario debe entenderse que quedan fuera, y algunas otras figuras que veremos a continuación. La tipología de los convenios son dos y ya nos venimos refiriendo a ellas: los convenios interadministrativos. Todos los sujetos que convenian son administración pública. Hay una regulación básica, digamos, en la Ley 3092, en los artículos 6 a 8 de la ley. Y lo que hay es, bueno, pues un incumplimiento por parte del legislador del desarrollo reglamentario conforme a la disposición adicional 13ª de la Ley 3092, que es la que en principio encomienda a la Administración del Estado el desarrollo reglamentario de la figura de los convenios de colaboración. Aquí decir que ha habido por parte del Tribunal de Cuentas una moción que aprobó su pleno de 30 de noviembre de 2010, por la que se requiere a las Cortes Generales para que regulen normativamente la figura del convenio de colaboración, pues entendiendo cuáles son las dificultades que la ausencia de esta regulación legal plantea. Es decir, muchas veces acudimos, es decir, cómo se ejecuta o cómo se extingue o cómo se resuelve o cómo se liquida un convenio. Si tú te vas a los convenios, no se regula en los convenios y tampoco hay una norma general que regule la ejecución, los efectos y extinción de los convenios, con lo cual nos encontramos muchas veces que hay que acudir pues a figuras semejantes de la legislación de contratos que puedan, digamos, resultar de aplicación por analogía, pero que siempre sería deseable, lógicamente, que existiera una regulación o que los convenios de colaboración pues fueran lo exhaustivos que sería necesario y que regulen todos los aspectos que deberían regular. Los convenios en los que participa una entidad pública que se rige por el derecho privado, ya os comentaba antes, el caso de las entidades públicas empresariales, son administración pública y por tanto pueden conveniar con otra administración pública o deben entenderse
que el elemento de que se rijan por el derecho privado debe primar sobre ese aspecto digamos jurídico-administrativo o de organismo de derecho público sujeto a derecho privado. En este sentido, el Tribunal de Cuentas, en esa moción que os comentaba, se pronuncia en sentido favorable a que las entidades públicas empresariales sean consideradas a todos los efectos como administraciones públicas. Es verdad que, porque prima la parte digamos, jurídico-pública respecto de su régimen jurídico privado. Sí que es verdad también que esto es dudoso en la medida que las entidades públicas empresariales son excluidas del concepto de administración pública por el propio texto refundido. Esa exclusión que, como veremos, ha provocado muchos problemas, pues también plantea desde otra perspectiva el hecho de que las entidades públicas empresariales debieran no ser consideradas a estos efectos como entidades de administración pública que puedan conveniar con otra administración pública. Pero, como digo, el Tribunal de Cuentas tiene un criterio claro a este respecto y considera que sí que tienen la condición de administraciones públicas a los efectos de celebración de convenios. Luego hay otras figuras como los convenios con corporaciones, asociaciones privadas de interés público, colegios profesionales, cámaras de comercio, federaciones deportivas. Todas estas figuras que se regulan aquí, desde luego no tienen ningún elemento que les permita considerarse como administración pública y, por tanto, si una administración quiere conveniar con un colegio profesional, con una federación deportiva, con una cámara de comercio, lo tendrá que hacer bajo la figura del convenio con particulares o con personas sujetas a derecho privado. Y luego, una última figura que resulta también de interés son aquellos convenios que se celebran por varias administraciones públicas y en las que participa una entidad privada. En algunos casos se han celebrado este tipo de convenios fundamentalmente con entidades sin ánimo de lucro, ¿no? que pudiera parecer que ese elemento le reste valor a su participación como entidad privada en un convenio. Sin embargo, también el Tribunal de Cuentas se ha manifestado en relación con que da igual que tenga ánimo de lucro o no la entidad privada, sino que aquí estaríamos rompiendo, si se considerara eso factible, la regla de que los convenios interadministrativos se celebran solo entre administraciones públicas, ¿no? Y, por tanto, digamos que estos son algunos aspectos que planteaban dudas en relación con su consideración o no como administración pública. En cuanto a las relaciones, ya lo hemos comentado antes, las relaciones entre las sociedades mercantiles, entre administraciones públicas y sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público, la forma de relacionarse ya quedan, en nuestra normativa actual, quedan como dos formas: mediante las encomiendas de gestión, si son un medio propio, como ya hemos visto, que quedan excluidas del ámbito de aplicación del texto refundido, o mediante la celebración de convenios de colaboración que celebra una administración con administrados. Es decir, si vamos a conveniar administración pública con una sociedad mercantil o con una fundación, pues tenemos que hacerlo no por vía del convenio administrativo, sino por el convenio con particulares. Se plantea también el Tribunal de Cuentas en esa moción que os comento si para la celebración de estos convenios es necesaria o no la exigencia de una habilitación normativa o estatutaria. En el caso de las sociedades mercantiles o de las fundaciones, sí es posible que se relacionen a través de la figura del convenio. Y el Tribunal de Cuentas es proclive a que efectivamente exista, es decir, mientras en los convenios interadministrativos puede entenderse que la regulación de los artículos 6 a 8 de la Ley 3092 es suficiente para una habilitación general a que cualquier administración pública pueda celebrar un convenio con otra administración pública, pues no ocurre lo mismo en relación con las sociedades mercantiles o las fundaciones del sector público. Y entonces, en este sentido, sí que se plantea una previsión o normativa o estatutaria sobre la posibilidad de celebrar este tipo de convenios.
Las notas definitorias del convenio, ya hemos dicho que es el objeto del convenio no puede estar comprendido en ninguno de los contratos del texto refundido o en normas administrativas especiales, ya sean administrativos o privados. El convenio se caracteriza porque la administración que los financia comparte riesgos con el sujeto privado, mientras que en el contrato, además de financiar íntegramente esa prestación, asume en exclusiva los riesgos y beneficios que puedan surgir del elemento contractual. Es decir, la compatibilidad o no de esos riesgos en el desarrollo del contrato o del convenio es lo que también nos va a posicionar en un concepto o en otro de la norma.